Hola, muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más para poder compartir la palabra del Señor en este día domingo. Como siempre digo, es un día muy especial para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, porque el domingo es el día del Señor, es el día donde dedicamos más tiempo de buscar su presencia, de poder estar en comunión con nuestro Dios y sobre todo poder compartir entre nosotros como hermanos de la fe, compartir un tiempo especial para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, para que el Señor pueda estar trabajando en cada una de nuestras vidas. Así que es un placer saludarte otra vez, agradecerte por estar conectados a través de nuestras redes y poder seguir nuestra transmisión. En el día de hoy quiero contarte que hace 30 años que conozco al Señor. Tuve la bendición, el privilegio de conocer el Evangelio de Jesucristo cuando era muy pequeño, en mi edad, y pude conocer al Señor de una manera muy especial. Hace 30 años que conozco al Señor y hace más de 15 años que estoy sirviendo al Señor en diferentes ministerios, en diferentes funciones o responsabilidades, tanto dentro como fuera de la iglesia. En todos estos años he experimentado en mi propia vida y he visto en la vida de muchas personas, muchas y diferentes personas, un factor en común. Un factor en común, que es ese factor que tiene que ver con cierto sentido de disilusión acerca del Evangelio, acerca del poder de Dios obrando a través del Evangelio, a través de su palabra. Muchas personas se han sentido como que este evangelio no funciona, como que este evangelio no tiene resultados para mí, como que este evangelio no cumple con mis expectativas o no suple para todas mis necesidades. Y he visto a lo largo de estos años que muchas personas, por tener este pensamiento, han desistido de su fe en Jesucristo, se han apartado tras otros pensamientos, otras ideologías, otras ciencias humanas, filosofías o religiones. Y he visto muchas personas pasar por la iglesia cristiana evangélica, en principio declarando su fe en el Señor, pero como que después se fueron desilusionando y fueron pensando de que esto no funciona demasiado y salen corriendo detrás de otros pensamientos u otras religiones. Yo quiero llevarte a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 16, porque hoy quiero hablarte sobre el poder de la combinación de factores. El poder de la combinación de factores. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio en Jesucristo, del Evangelio que está establecido en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo porque este Evangelio, no otro evangelio, sino este evangelio que es Jesucristo y que está en la palabra, en las Sagradas Escrituras, este evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para transformación de las vidas en todas sus dimensiones. El apóstol Pablo había experimentado, él había visto en su propia persona, como había visto en la vida de muchos otros, que este evangelio realmente tiene el poder de Dios suficiente para salvar a cualquier persona que crea en Jesucristo y para transformar su vida en todas las dimensiones. Por lo tanto, lo que yo quiero hablar en esta tarde no es acerca de que si este evangelio funciona o no funciona, si es que este evangelio tiene poder o no tiene poder. Este evangelio es real, Dios es real, el evangelio tiene poder y el evangelio vino para cambiar nuestras vidas y salvarnos. Por lo tanto, no vamos a poner en tela de discusión acerca de lo que Dios ha establecido en su palabra en relación al poder del evangelio de Jesucristo. Haciendo esta salvedad, sí debemos preguntarnos de ¿por qué entonces, si este evangelio que viene de Dios, si este evangelio que tiene poder para salvar y transformar la vida, por qué es que a muchas personas no le ha funcionado? ¿Por qué es que a muchas personas no han podido experimentar en sus vidas todavía este poder transformador de Dios por medio del evangelio en Jesucristo? Creo que esa sí es una pregunta pertinente, porque muchas personas
que no han todavía podido experimentar el poder transformador que este evangelio tiene y que Dios nos ha dado a conocer a través de Jesucristo. Entonces, aquí es donde quiero introducir el concepto del tema de hoy, que tiene que ver con el poder de la combinación de factores. En mi propia experiencia, en mi propio estudio de la palabra y en el poder ver la vida de muchas personas que sí han sido transformadas por el poder de Dios y muchas que no lo han sido todavía, me he dado cuenta que el asunto ha estado no en Dios, como que si fuera Dios haciendo acepción de personas, porque Dios no hace acepción de persona alguna. Dios ama a todos y nos ha dado este evangelio para todos aquellos que crean en Él. No es un problema del evangelio, como que el evangelio no funciona o que no hay poder suficiente en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y como resucitado de Dios, sino el problema es que no ha habido o no han sabido combinar los factores necesarios, indispensables, para que este poder se efectúe en mi vida, salvándome y transformándome en todas las dimensiones y áreas que me componen. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Tengo aquí un candado de combinaciones, espero que usted lo pueda ver. Este candado tiene cuatro números que yo necesito combinar perfectamente según la combinación adecuada de este candado para que el candado se abra. Si yo combino 2 de los 4 números, el candado no se va a poder abrir. Si yo combino 3 de los 4 números, el candado no se va a poder abrir. Por más que yo me esfuerce, por más que lo golpee, por más que tire de toda mi fuerza para tratar de abrirlo, no se puede abrir el candado a menos que yo combine los factores adecuados, los números adecuados para que este candado se pueda abrir fácilmente. Cuando yo hago la combinación de factores adecuadas y alineo adecuadamente los números para abrir este candado, el candado se abre sin ningún tipo de dificultad. Pero cuando yo le erro a alguno de los números y no combino adecuadamente, el candado no se puede abrir. Te doy otro ejemplo para llevarte a las Escrituras y darte ejemplos de los factores indispensables que debemos combinar para que el poder de Dios y el poder de este evangelio puedan funcionar en tu vida, en tu familia y puedan transformarte completamente. Tengo aquí lo que se conoce como el triángulo de fuego o el triángulo de la combustión. Una de las cosas que me ha gustado hacer en mi adolescencia era salir de campamento con mis amigos, y como cualquier campamento, cuando uno se queda a pernoctar en algún lado, uno necesita hacer una fogata, un fuego, para cocinar, para calefaccionarse, etc. Y este elemento del triángulo del fuego, el triángulo de la combustión, lo que nos dice básicamente que para producir cualquier fuego, aún el fuego del asadito que hacemos los fines de semana, para producir cualquier fuego necesitamos combinar los 3 factores de este triángulo. Necesitamos tener un combustible, necesitamos tener oxígeno y necesitamos tener el calor, algo que produzca alguna chispa, algo que nos produzca algo para poder encender el combustible y el oxígeno para que se produzca el fuego. Esta teoría, la teoría del triángulo del fuego, de la combustión, dice que cualquiera de los elementos o de los lados de este triángulo que no esté presente, no puede producirse combustión alguna. O sea, no puede producirse el fuego que nosotros estamos queriendo producir y que estamos necesitando, sea para calefaccionarnos, sea para alumbrarnos en la oscuridad, o sea para poder cocinar los alimentos necesarios. Entonces el triángulo del fuego de la combustión lo que nos dice es que necesitamos de combustible, necesitamos de oxígeno y necesitamos de un elemento que proporcione un calor, una chispa, ¿sí?, para que este fuego se pueda producir. Es imposible tener fuego si alguna de las partes de este triángulo no están complementadas con las otras. Así pasa con nuestra vida cristiana. Para que este evangelio, que es poder de Dios para salvación y transformación de nuestra vida, funcione, yo debo combinar los factores adecuados. Y una vez combinados esos factores, este poder de Dios se va a manifestar sobre mi vida.
va a transformar mi corazón, va a transformar mi naturaleza, va a transformar mi entorno, va a bendecirme con toda bendición celestial. Este poder del Evangelio va a ser tan maravilloso, como dijo el apóstol Pablo, que no va a haber duda alguna. No va a haber duda alguna de que el poder de Dios es un poder maravilloso y es un poder salvador y transformador. No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque lo he experimentado en mi propia vida y porque puedo verlo en la vida de muchos otros que han sido beneficiarios de este poder maravilloso de Dios a través de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los factores, pastor? ¿Qué factores debo combinar? Primer factor que tengo que combinar, que tengo que tener en cuenta, según la palabra del Señor, es el factor del conocimiento. El factor del conocimiento. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. En otras partes de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, el Señor mismo reta o reprime o de alguna manera llama la atención a su pueblo de Israel cuando dice: por falta de conocimiento ustedes perecieron. Por falta de conocimientos ustedes se desviaron de mi camino. Por falta de conocimiento ustedes están padeciendo lo que están padeciendo. El conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios es un factor primordial para poder comenzar a combinar este factor con el resto, a fin de que ese poder de Dios comience a transformar y a salvar mi vida. Necesito conocer al Dios de la Escritura. Necesito conocer al autor de la palabra. Necesito relacionarme a través de una comunión íntima con aquel que ha permitido tengamos en nuestras manos este libro maravilloso de vida y vida en abundancia y vida eterna. Pero no solamente debo conocer al autor, debo conocer el libro que este autor escribió o permitió que se escribiera para nosotros. Debo estudiar la Biblia, debo meditar en su palabra. Debo incursionar en las Escrituras, porque de ellas hay esperanza y vida eterna. Ellas me alimentan en mi ser interior. Debo conocer la palabra de Dios como primer factor indispensable para comenzar a activar el poder de Dios, el poder de este Evangelio a favor de mi vida. Por favor, querido amigo, querido hermano, te exhorto, te animo a que no te alimentes de lo que dicen otras personas, a que no te alimentes de libros, que aunque haya muy buenos libros, no sustituyen el poder de la palabra de Dios. Necesitamos volver a las sagradas Escrituras y a ser hombres y mujeres de un solo libro, donde este libro maravilloso y el conocimiento del autor, que es Dios mismo, pueda comenzar a producir esa transformación en mi ser interior. Por lo tanto, el primer factor que necesito considerar para que comience a producir en mí el poder transformador del Evangelio es el factor del conocimiento. No tengas miedo al conocimiento. Necesitamos conocer a Dios y conocer de Dios a través de las Sagradas Escrituras. El segundo factor que tenemos que combinar es el factor de la fe. Es el factor de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito tener fe. Necesito tener la certeza, la seguridad en mi corazón de que todo esto, lo que está escrito en la Biblia, que todo lo que Dios me ha dicho, realmente es verdad. La fe es lo que a mí me ayuda a poder creer de todo corazón que lo que el conocimiento me ofrece de las Escrituras es la verdad absoluta, eterna, maravillosa, infalible, que Dios ha dejado escrita para mí. Yo debo creer. Debo estar convencido, debo tener la certeza en mi corazón de que Dios es real, de que Dios realmente quiere lo mejor para mí, de que Dios ha establecido miles de promesas a favor de mi vida y de bendiciones a favor de mi vida. Yo quiero creer de todo corazón que este Evangelio tiene poder para ayudarme a vivir mejor, tiene poder para salvarme, tiene poder para transformarme completamente. Debo creerlo, no debo dar lugar a la duda.
No debo dar lugar a la incertidumbre, sino que necesito desarrollar la fe en mi corazón, porque sin fe es imposible agradarle a Él. No solamente necesito el factor del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, sino que ahora el segundo factor significa que debo creer que lo que leo, lo que está escrito, lo que Dios me dice a través de su palabra es 100% verdad y se cumplirá en mi vida. El Señor Jesús en otra parte de las Escrituras, en los Evangelios, dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate de aquí, échate al mar, y el monte se moverá. Necesitamos combinar el primer factor del conocimiento con el segundo factor, que es la fe. Mucha gente tiene conocimiento de la palabra. Muchas personas saben las Escrituras, pero no podrán producir en ellos el poder del Evangelio si no combinan ese conocimiento con la fe. Con la fe, con la certeza en mi corazón de que lo que dice la palabra es verdad y se cumplirá en mí. Con la fe y la certeza de que lo que Dios ha declarado, ha dicho, Él lo cumplirá, porque Dios no es Dios para mentir, Él no es hombre para mentirnos. Él es el Dios todopoderoso, Él es la verdad. Y como verdad suprema, Dios cumplirá todo lo que Él ha dicho que ha de acontecer. Así que tenemos ya dos factores de los tres que dije que te iba a compartir para que el poder transformador del Evangelio funcione en tu vida. El factor del conocimiento, el factor de la fe. Factor número 3, el tercer factor, es el factor de la obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: ¿se complacerá Dios tanto en los holocaustos como en la obediencia? Y responde el propio escritor del libro de Primera de Samuel y dice: Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios de los carneros. Para Dios la obediencia es fundamental. No me sirve de nada conocer las Escrituras. No me sirve de nada conocer a Dios. No me sirve de nada solamente teniendo fe y creer que lo que Él dice es verdad, si no estoy dispuesto a obedecerlo, a ponerlo en práctica. Esto es como cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta cuando era niño. Él me trajo una bicicleta pequeña y me dijo: Ariel, esta es una bicicleta, esto funciona de esta manera, si vos pedaleás con un pie, esto se va a mover así, y la cadena va a girar y las ruedas van a comenzar a moverse, y en ese movimiento vas a poder empezar a andar en bicicleta. Así que me hizo toda una explicación teórica para ver cómo servía este aparato que para mí era nuevo. No lo había experimentado nunca. Así que mi papá me explicó, me mostró la bicicleta, pude entender el funcionamiento, pero además tuve que creerle a mi papá que lo que él me decía iba a funcionar. Tenía que creer en su palabra, creer de que si yo ponía un pie acá y hacía fuerza, esto se iba a levantar y hacía fuerza y eso iba a funcionar y yo iba a poder andar. Tenía que creerle. Por lo tanto, como era mi papá, no tuve duda alguna sobre lo que él me decía. Entendía lo que era la bicicleta y su funcionamiento. Ahora tenía la fe en que creía lo que mi papá decía, que era verdad y que iba a suceder. Pero en tercer lugar, tenía que subirme a la bicicleta y comenzar a pedalear. O sea, tenía que obedecer la teoría que mi papá me dijo. Tenía que poner en práctica lo que creía que mi papá me decía era verdad. Tenía que ejercitarme a través de la obediencia. Cuando me subí a la bicicleta y cuando comencé a pedalear, me di cuenta que me comencé a mover y comencé a experimentar algo nuevo, algo novedoso para mí, que era andar en bicicleta, poder trasladarme de un lugar a otro, divirtiéndome y experimentando algo que para mí fue de mucha bendición en mi niñez. Pero tuve que combinar los tres factores. Tuve que combinar la teoría, tuve que saber qué era la bicicleta y cómo funcionaba, tuve que creer en mi papá, que lo que él me decía, pero tuve que también obedecer. Tuve que ponerme sobre la bicicleta y comenzar a pedalear. La obediencia es fundamental. Dios no quiere tantos sacrificios. Dios no está requiriendo tanto holocausto de parte nuestra. Lo que Dios quiere de ti y lo que Dios quiere de mí es que seamos obedientes.
Obedientes, es lo que Dios espera, lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, cuando tengo estos factores combinados, tengo el conocimiento de Dios y de su palabra, porque la he leído, la medito, porque es mi alimento espiritual diario. Creo de todo corazón, tengo fe, creo de todo corazón que esta palabra es verdad, es única, es inalterable, que es lo que Dios ha establecido para mí. Lo creo, no tengo duda alguna. Estoy con el corazón con una amplia certeza de que esta es palabra de Dios. Y a eso le sumo la obediencia, a hacer todo lo que esta palabra me dice que debo hacer. Cuando combino estos tres factores, se produce este triángulo de fuego, se produce la combustión, se produce el poder de Dios que tiene este evangelio para salvación y transformación de mi vida. Te lo explico de otra manera, como para ir cerrando la idea. Cuando uno tiene una caja fuerte, en la caja fuerte uno guarda las cosas de mayor valor, ¿verdad? Uno guarda las cosas que para uno son de mayor valor, no necesariamente siempre es dinero. Puede haber un regalo de mayor estima y de mayor valor y uno lo guarda ahí como para tenerlo resguardado de cualquier situación. Y esa caja fuerte está guardando un gran tesoro para nosotros. La Biblia guarda un gran tesoro para vos y para mí. Guarda un gran tesoro. Pero al igual que la caja fuerte, para que este tesoro pueda salir a la luz, para que este evangelio de poder de Dios pueda transformar mi vida, salvar mi vida, yo necesito combinar los factores necesarios para abrir la caja fuerte, como para abrir la palabra de Dios y fluya el poder transformador del evangelio. Así que tengo la caja fuerte, tengo una llave de combinación y necesito saber cuáles son los números adecuados para que al aplicar cada uno de esos números, la caja fuerte se abra y pueda sacar el valor que tengo ahí guardado. Lo mismo pasa con la palabra de Dios y el poder de este evangelio. Están aquí, están resguardados. Dios los ha dado esta palabra. Dios ha determinado que esta palabra es poder de Dios para salvación y transformación. Pero necesito abrir esta caja para que ese poder salga, fluya y comience a transformar mi vida y hacerse real en mi vida. ¿Y cuáles son los tres factores? ¿Cuáles son los tres números que necesito combinar? Factor 1, el conocimiento. Factor 2, la fe. Factor 3, la obediencia. Si alguno de estos tres elementos están fallando o no los estoy incorporando en esa combinación, no se va a poder abrir la caja fuerte, no voy a poder experimentar el poder de Dios. Así como el triángulo de fuego me dice que si alguno de estos lados del triángulo no se cumplen, no va a haber combustión, no se va a producir el fuego, de la misma manera no se producirá en ti ni en mí el fuego del poder de Dios a través del evangelio en Jesucristo si no combino los tres factores que acabamos de mencionar. El conocimiento, la fe y la obediencia deben combinarse sincronizadamente para que este poder del evangelio de Dios transforme mi corazón, transforme mi vida, transforme mi entorno, para que las bendiciones de Dios vengan hacia mi vida y me llenen de toda la gloria de Dios, para que las puertas del cielo se abran y los favores de Dios vengan a mi encuentro y me alcance su bendición. Porque eso va a suceder en tu vida. Porque Dios lo ha establecido y lo ha prometido así. El tema es que necesitamos combinar estos tres factores. El problema no es Dios, el problema no es su palabra, el problema siempre hemos sido nosotros. Siempre hemos sido nosotros, los seres humanos. Entonces necesitamos combinar estos factores. Y yo te garantizo que cuando tú combines el factor del conocimiento de Dios y de su palabra, y cuando tú tengas la fe y la certeza en tu corazón de que esta es la verdad suprema, y cuando tú obedezcas a todo lo que Dios demande de ti, el
poder transformador del Evangelio será una maravillosa realidad y una maravillosa experiencia para tu vida, porque esa es la voluntad de Dios. Siempre ha sido esa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que creemos en Él, que le amamos a Él. Así que termino esta reflexión diciéndote: el poder del Evangelio es verdad y está a nuestra disposición. Solo necesito combinar los factores adecuados de conocimiento, de fe y de obediencia para abrir esa puerta y que ese poder de Dios fluya para gloria de su nombre y para bendición y beneficio de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Dice la Biblia: si tú crees, verás la gloria de Dios. Está haciendo referencia a la fe. Dice la Biblia que el conocimiento de Dios y de su palabra traerá para ti salvación. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice la palabra que Dios se agrada en la obediencia. Cuando tú le obedeces a Dios, la mano de Dios se mueve a tu favor. Pero no quieras experimentar el poder del Evangelio de Dios, el poder transformador de Dios, sin combinar estos tres factores. Porque si falta uno de ellos, este Evangelio no funcionará. Pero si lo combinas, créeme, que como el apóstol Pablo dirás con todo tu corazón, con toda convicción, porque este Evangelio, porque no me avergüenzo de este Evangelio, porque este Evangelio en Jesucristo, este Evangelio es poder de Dios para salvación y transformación de todas las personas. Quiero animarte en esta tarde a que puedas considerar que el problema no es Dios ni es su palabra. El problema somos nosotros, que no queremos muchas veces combinar estos factores. Queremos conocer y pensar que con el conocimiento nos alcanza. O solamente queremos creer sin tener el conocimiento. O solo queremos cumplir una religión, haciendo todo lo que nos piden obedientemente, pero sin fe y sin conocimiento de la verdad de Dios. No funcionará. El candado nunca se abrirá, a menos que combines estos tres factores: conocimiento, fe y obediencia. Y una vez que lo hagas, Dios te sorprenderá, tu vida será transformada, tú serás salvado y todo tu entorno será bendecido por el poder maravilloso de Dios, otorgado a través del Evangelio en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Permíteme orar por ti en esta tarde para poder pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que Él pueda ayudarte a entender la necesidad, la urgencia de poner en tu vida el complementar, el combinar estos tres factores, para que tú y yo podamos declarar como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios en mi vida. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por cada uno de mis amigos y hermanos que están conectados, Señor, a través de nuestras redes. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú estés bendiciendo su vida, pero también que tú estés ayudándole a entender la importancia que este Evangelio tiene para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdalos, Señor, a poder entender la combinación de estos factores. Señor, a poder combinar el conocimiento, a buscar tu rostro, a buscar de tu palabra, alimentarnos día a día. Ayúdanos a creer sin dudar, Señor, absolutamente de nada, sino a creer con certeza en mi corazón que tú eres verdad y que tu palabra también es la verdad. Señor, y ayúdanos a ser obedientes en todo lo que tú demandes en cada uno de nuestras vidas. Padre, yo declaro que el poder de Dios será un poder real en la vida de cada uno de aquellos que se atrevan a poder combinar estos tres factores que tú nos has administrado y enseñado en esta tarde. Nadie más que tú, Señor, quiere bendecir nuestras vidas. Nadie más que tú, Señor, puede bendecir nuestras vidas con ese fuego, con ese poder transformador. Gracias te doy. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi familia, a mis amigos y familias. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar. Un fuerte abrazo de todo corazón.